regenerador. Yo sé que a estas alturas es bien complejo estar recibiendo clases. Recuerdo cuando me tocó llevar el área específica a ese servidor, tanto como docente, como alumno y en algún momento como auxiliar, que también cumplí esa faceta ya hace 10 años, más o menos un poco más, y es bien cansado, sobre todo la de diciembre, y pues ya estamos en la recta final y hay que echarle ganas para lograr llegar a ese objetivo de poder aprobarlas y sobre todo lo más importante, el poder aprender un poquito más, que eso es algo que debemos de tener claro que es lo importante al final dentro de nuestra vida universitaria, más que poder aprobar un curso, que por supuesto es importante el poder aprender. Bueno, para efectos de ponernos al día, espero que la mayoría, o todos, mejor dicho, hayan hecho entrega de su tarea. La hora que yo tenía asignada para la misma eran las 11:59 de la mañana del día sábado. Por eso les recalqué que eran las mismas instrucciones de la clase, de la tarea anterior, del ejercicio anterior. Afortunadamente la mayoría cumplieron con ello. Me congratula ver que muchos hicieron el esfuerzo de entregarlo. Bueno, no muchos, la mayoría, por decirles un 90%, lo entregaron en el tiempo correcto. Asimismo veo la dedicación y el tiempo que se les dedicó a su tarea para mandarlo de la mejor forma, y eso es seguramente a mí me genera satisfacción el ver que los ejercicios que diseñé para que no fueran tediosos, pero sí aprovechados, están cumpliendo su objetivo de ser tareas cortas, sencillas, pero que sin lugar a dudas creo que motivan a poderlas hacer y poder retroalimentar un poquito el conocimiento que es tan necesario. Los lineamientos de calificación van a ser exactamente los mismos del anterior, o sea que cada quien sabe más o menos cuál será su punteo, ¿verdad? Si usted la entregó fuera de tiempo, se la recibiré por efectos que yo entiendo el esfuerzo que están poniendo a estar en diciembre y todo lo que eso conlleva, pero sí con 5 puntos menos por la tardanza en la entrega. Y a los que la entregaron dentro del tiempo estipulado, asignado para el mismo, y pues obviamente tendrán todos sus puntos siempre y cuando hayan mandado y adjuntado la tarea de forma correcta. Hoy pues vamos a iniciar, esta semana tenemos clase hasta el día 23, ¿verdad? Si está por ahí Miguelito me confirmará si estamos hasta el 23. Sí, hasta el 23 tenemos descanso, 24 y 25. Excelente, porque si no en tiempo no nos alcanza. Yo sé que es bien fuerte de chicos el esfuerzo, pero hay que hacerlo, hay que aprovechar el tiempo. Las diapositivas, como siempre, no sé si les subí las últimas, si no voy a verificar, y si no fuera así, se las estaré subiendo. Bueno, chicos, vamos a iniciar entonces. Dame un segundo a lo que comparto la presentación. Vamos a platicar un poco, hoy nos señala nuestro programa, nos sugiere la necesidad de poder platicar la obligación de escriturar. Hemos venido hablando de las obligaciones, hemos desarrollado algunas conversaciones respecto a las diferentes obligaciones, hemos visto algunos ejemplos, y yo me comprometí a generar algunos ejemplos para poder generar mayor claridad en cada uno de los tipos de obligación. Eso lo voy a adjuntar, voy a hacer alguna pequeña modificación en las diapositivas esta semana para poder adjuntar esos ejemplos y que ustedes los puedan tomar en cuenta. Ahora bien, en las obligaciones de escriturar, ¿a qué nos referimos con las obligaciones de escriturar o de qué estamos hablando? Según el Código Procesal Civil y Mercantil, esto se encuentra regulado en el artículo 338 del cuerpo legal previamente dicho. Ejecución de la obligación de escriturar. Si la obligación consiste en el otorgamiento de la escritura pública al dictar sentencia, haciendo lugar a la ejecución, el juez fijará al demandado el término de 3 días para que la otorgue. En caso de rebeldía, el juez otorgará de oficio la escritura, nombrando para el efecto al notario que el interesado designe, a costa de este último. Entonces, ¿a qué nos referimos con esta obligación de escriturar?
nos referimos principalmente a aquel momento procesal donde ya se va a buscar la ejecución de la obligación, que se cumpla. ¿Y cuál es la obligación de escriturar? Quiere decir que la parte demandada deberá entregar el bien a favor de la parte demandante. Si o sea, el demandante, se negare a cumplir con esa determinación del juez, obviamente tendrá 3 días para hacer entrega. Si se negare, el juez tiene la potestad y tiene la investidura para poder dar a favor del demandante en escritura a través del notario que se designe la propiedad del bien con el cual se busca cumplir con la obligación demandada. Interesante, ¿verdad? Porque ahí se nos habla de ese momento cuando se va a entregar un bien para poder cumplir con una obligación. ¿Y qué sucede si a pesar de la determinación del juez de la obligatoriedad de entregar el bien, yo me resisto a hacer entrega del mismo? ¿Qué sucede? Pues sucede que el juez, dentro de su competencia, tendría la capacidad para poder otorgar por vía judicial el hecho de que se entregue el bien, el cual cumplirá la obligación. Obviamente será el demandante quien propondrá el notario de su confianza para poder realizar dicha acción. Y obviamente las costas que en esto conlleve impuestos, honorarios del notario, correrán por supuesto a cargo del demandante. ¿Estamos claros hasta ahí? Adelante, Edwin. Licenciado, perdone, solo para ver si me quedó claro. O sea que esto podría ser una ejecución posterior a una obligación de dar, porque supóngase que yo compré una casa, pero el propietario anterior no la quiere dar, lo llevo a juicio y el juez dictamina que sí, efectivamente se pasa a mi nombre la casa. Voy con el notario que yo designe y le entrego la orden judicial y el notario pues lo hace. Afirmativo, tal cual lo describís, así es, mi amigo. Gracias, Rick. Estás en lo correcto. Muchas gracias. Continuemos. Respecto a la obligación de escriturar, si bien es cierto, la doctrina no nos ofrece una definición como tal, puesto que su mismo nombre lo establece, escriturar, por lo que inferiremos que es aquella obligación la cual versa en otorgar una escritura pública. Es el acto, ¿verdad?, de entregar un bien bajo escritura pública. Se traslada la propiedad del bien. Eso es la obligación de escriturar. Ahora vamos a hablar de las ejecuciones especiales, específicamente de las sentencias. Para el efecto, debemos de definir o debemos de recordar, creo que es el término más adecuado, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sentencia? Y para lo mismo, aquí voy a citar un par de definiciones que me parecen muy ad hoc al momento de poder hablar de este tema. Y nos dice lo siguiente: es aquella resolución judicial el cual expresa el sentir del juez, en donde se resuelve de manera definitiva el fondo del asunto, poniéndole fin al litis entre las partes. También podemos definir a la sentencia como aquella decisión emitida por el juzgador, el cual, concluido el juicio, resuelve definitivamente el asunto principal, condenando o absolviendo según sea el caso. Creo que las dos definiciones nos expresan con mucha claridad a qué nos referimos o de qué estamos hablando cuando decimos la palabra sentencia. Y
creo que la primera es la que a mí más me gusta en lo personal, y que es aquella resolución judicial el cual expresa el sentir del juez y que definitivamente debe ser una resolución apegada a derecho. Y acá cuando ya ustedes ya lo van a ver en el ejercicio de su profesión, pero yo sí les hago un llamado a ustedes, queridos alumnos, que si algún día ustedes van a ejercer en alguna judicatura como jueces, que siempre nos apeguemos a lo que la ley dice, a lo que la ley nos demanda y nos obliga. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que en el ejercicio uno se da cuenta que se topa con juzgadores que parece que legislaran o interpretaran el derecho como ellos consideran mejor. Y la ley es simplemente para cumplirse. No importa si nos gusta o no nos gusta. La ley está ahí y es tal cual se debe de aplicar, no según nuestra interpretación. La ley la mayoría de veces es muy clara. Adelante, Edna. Licenciado, buenas tardes. Una pregunta. Cuando se habla de asunto principal, ¿es el asunto de fondo? Exactamente, es el asunto de fondo, el que dio la raíz del problema. Por eso se ataca de fondo, o es el asunto principal, el que derivó en toda la situación que podamos estar discutiendo. Así es, mi estimada compañera. Gracias, Entonces, licenciado. A la orden. Entonces, la sentencia es sumamente importante dentro de cualquier proceso, no solo en lo civil, en lo penal, y que las resoluciones de los juzgadores debe de ser siempre y debe de buscar apegarse lo más posible a la ley. No es de interpretaciones. Hoy miramos, y aquí me salgo un poquito del tema, cómo en algunas áreas del derecho los juzgadores interpretan según su conveniencia, ¿verdad? No cumpliendo con los plazos constitucionales establecidos y muchas otras situaciones que miramos sobre el hecho de no cumplir plazos donde se violentan garantías constitucionales muchas veces de los sindicados, sobre todo en penal, que es tan delicado el derecho penal porque está en medio la libertad de las personas. Y no también en lo civil, ¿verdad? Que es muy importante porque en medio está el patrimonio de las personas. Entonces es bien importante. Las sentencias deben siempre de ir apegadas a derecho. Pero vamos a encontrar dos tipos de sentencia dentro del área que estamos conociendo. ¿Y cuáles son estas? Las sentencias nacionales. ¿Cuáles son las sentencias nacionales? Cuando hablamos de una sentencia nacional, es importante mencionar que nos referimos a bienes muebles e inmuebles, no a dinero, ya que según nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, en su artículo 340, establece normas aplicables a la ejecución de sentencias. En la ejecución de sentencias nacionales son aplicables las normas establecidas en este código para la vía de apremio, que ya lo vimos, y las especiales previstas en el título anterior, así como lo dispuesto por la ley constitutiva del organismo judicial. Importante. Lo resaltado en rojo se refiere a la ley del organismo judicial exclusivamente. El artículo 156, el cual establece ejecución. Debe ejecutar la sentencia el juez que la dictó en primera instancia. En lo penal se atenderá a lo que preceptúa la ley respectiva. Interesante, ¿verdad? Porque cómo se nos dice que la persona que debe de velar por la debida ejecución de la sentencia es ese juez que conoció en primera instancia y que él deberá de velar porque la sentencia que se emita al finalizar la litis sea debidamente ejecutoriada, pero es este juez de primera instancia quien deberá tener esa obligatoriedad o esa investidura, esa obligación de verificar ese extremo. Interesante, ¿verdad? Y también es importante acá que tomemos nota, por favor, del artículo 156 de la ley del organismo judicial, porque es importante que tengamos esta referencia. ¿Alguna duda? Ok, continuamos.
Continuemos. Ahora bien, ¿qué sucede si la obligación ejecutada lo ordenó, pero de una forma incorrecta? Según nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 343, establece incumplimiento de la sentencia. Si el obligado a ejecutar alguna cosa lo hiciere de modo distinto del que se fijó en la sentencia, se procederá a la destrucción de lo hecho y al debido cumplimiento de aquella. Si serán a su cargo todos los gastos y los daños y perjuicios ocasionados por incumplimiento de la sentencia. Quiere decir, aquí nos habla precisamente cuando la parte que fue condenada, por llamarle de esta forma, cumple la sentencia, pero la cumple de una forma parcial o diferente a la emitida por el juez. Debemos recordar que las sentencias emitidas por juez deben de ser cumplidas tal cual son emitidas. No puede ser a la mitad, por poquitos o cuando me acuerde. Se deben de cumplir a cabalidad como son emitidas. Por ejemplo, si yo le debo a Edwin, le debo de entregar la casa, no le puedo entregar, si la sentencia es que debo de entregar la propiedad en 3 días, yo no puedo comenzar a decir, mire, hoy le voy a entregar el cuarto y el garage, y el otro mes ya le entrego las llaves del segundo nivel. No es parcial. Si la sentencia dice que yo debo de entregar la propiedad completa en 3 días, en un plazo, lo debo de hacer de esa manera. Es importante que tengamos en cuenta. El hecho de que parcialmente yo haya cumplido, tu juez no lo considerará como un hecho de que yo ya empecé a cumplir con la obligación, sino simplemente dice que lo que yo haya hecho será destruido. Adelante, Edwin. Licenciado, disculpe, aparte del artículo 343, que es el que usted está hablando, es que el que se establece acá, no, el que incumpla una orden de juez o una sentencia de juez no infringe en desacato, licenciado, que también conlleva una pena penal. Así es, ahí se notifica lo conducente por no cumplir la obligatoriedad, pero acá estamos veramente qué procederá en el área civil. Aparte serán las responsabilidades que se deriven del no cumplimiento, que en este caso muy bien tu persona lo dice. Aparte del problema civil que la persona tendrá en que lo que haya hecho se tomará como que jamás lo hubiera realizado, aparte el juez tendrá la obligación al momento de enterarse que la persona no está cumpliendo con la resolución emitida por él, de notificar a donde corresponda para que se inicien las acciones penales por desacato. Entonces, estás en lo correcto. Eso ya es en el ámbito penal, cuando se toman las acciones por no cumplir una resolución judicial. Incluso se puede llegar a que la persona sea conducida ante el juez competente para poder dilucidar la situación jurídica. Estás en lo correcto, mi amigo. Gracias. En el ámbito, a la orden, mi amigo. Aquí es bien importante esta destrucción del hecho. Yo lo recalco siempre que platico en este curso de este tema, porque muchos pensarán, bueno, ¿y qué pasa, Lick, si la persona ya había dado la mitad y esa mitad qué pasó? No, para el juez o para nuestra legislación se tomará como que no ha entregado nada y las costas procesales y todos los daños y perjuicios los tendrá que cubrir la persona por no haber cumplido a cabalidad la resolución judicial que en su momento se emitió. Interesante. Continuemos. Ahora vamos a hablar porque estaban 2 tipos de sentencias, ¿verdad? Las nacionales y las extranjeras. Esos son los 2 tipos de sentencias con las que nos podemos topar. Pero a ver qué dice de las sentencias extranjeras nuestra presentación. Para poder entender la eficacia que tienen ejecución de una sentencia extranjera en Guatemala, es necesario que comprendamos el artículo 344 del Código Procesal Civil y Mercantil. Eficacia de la sentencia extranjera. La sentencia dictada por tribunales extranjeros
tendrán en Guatemala, a falta de tratado que determine expresamente su eficacia, el valor que la legislación o la jurisprudencia del país de origen asigne a las sentencias dictadas por los tribunales guatemaltecos. Miren qué interesante cuál es la interpretación que la legislación guatemalteca le da a las resoluciones emitidas en el extranjero. Y el valor que le dará a dichas resoluciones será el mismo valor que ese país le da a las resoluciones emitidas por órganos jurisdiccionales guatemaltecos, según su competencia. Interesante, porque eso quiere decir que si las resoluciones emitidas en Guatemala tienen un valor totalmente legal, llamémosle de esa forma, en el extranjero o en Estados Unidos, por poner un ejemplo, de igual manera se le dará ese valor en Guatemala. Esto es bien importante porque dentro de nuestro ejercicio profesional son situaciones que sí nos podemos afrontar en un momento determinado, porque muchas veces hay personas que tuvieron una litis en el extranjero y traen esa sentencia, puesto que hay bienes muebles o bienes inmuebles que estuvieron inmersos en ese litis que se encuentran en Guatemala. Es interesante. Entonces, es un caso que nos podemos afrontar dentro de nuestro ejercicio profesional. Y entonces uno se pregunta en ese momento, bueno, ¿y qué hago? Si existe una sentencia acá, ¿será que debo de iniciar un proceso nuevo? No, usted puede tomar, definitivamente es válida la sentencia, pero el valor que tendrá dicha sentencia será el mismo valor que le dan en ese país a las sentencias emitidas en Guatemala, salvo que exista un tratado específico que hable referente al tema. Interesante, ¿verdad? Ahí hablamos también un poco de derecho internacional y ya entran otras áreas del derecho, pero qué interesante cuál es la concepción que Guatemala le da a ese tipo de sentencias emitidas fuera del territorio guatemalteco. ¿Existe alguna duda hasta acá con ese tema? No, licenciado. Excelente. Hoy vienen ustedes inspirados, patojos. Vamos a ver, continuamos. Ahora bien, vean, adelante, Edna. Licenciado, perdone, fíjese que yo no comprendí muy bien este tipo de sentencias. ¿Será que podría repetirlo o explicarlo de otra manera? Con muchísimo gusto, ahorita lo retomamos. Con todo gusto, Edna. Las sentencias extranjeras, Edna, para forma más práctica, son aquellas sentencias que por su naturaleza en algún momento, por ejemplo, son discutidas en algún tribunal de Miami, por poner un ejemplo. Allá estuvo el litis sobre una finca, sobre unos terrenos y sobre alguna finca que se encuentra en Guatemala. Se hizo el trato allá, se llevaron allá el acuerdo, se hizo todo como corresponde en derecho, pero ellos, al tener propiedades en Guatemala y en Miami, deciden que sea un tribunal de Miami el que pueda tomar la decisión para solucionar dicho problema o dicha controversia. Para acabar con esa controversia, por ejemplo, el juzgado de Miami, que es el ejemplo que estamos poniendo, decide que la finca se va a dividir a la mitad. Finca que originalmente está en posesión de una de las partes demandada y demandante, pero que debe de ser entrega en Guatemala a la otra parte, ¿verdad? Que va a ser mitad y que debe entregarse a la mitad dicha finca. Al venir a Guatemala, obviamente, esa orden judicial debe tener alguna posibilidad o debe verse la forma que la misma pueda ser debidamente ejecutada en Guatemala. Pero la pregunta radicaría en esa resolución, ¿es válida en Guatemala? Eso nos preguntaríamos todos. Adelante, Edwin. Licenciado, ahí, bueno, en el caso que usted está exponiendo, se me hace un poco complicado de comprender, ya que pues yo tenía entendido que para poder llevar un litis de esa índole, más que si son terrenos de ambos estados, tanto Estados Unidos, como dice usted, como el estado guatemalteco, primero que nada tendríamos que ver en materia de derechos humanos que no se vulneren
que no se vulnere ninguno de ellos. El litis, la raíz de qué fue, y identificar puntos de conexión entre las legislaciones, tanto del estado de Estados Unidos como de Guatemala, para poder hacer un dictamen favorable. Aunado a eso, si se decide llevar la litis allá, tienen que, ¿cómo era esto? Es que eso lo recibí ese semestre. Tienen que traer para acá el dictamen, llevarlo creo que en este caso sería el juzgado civil, para que un juez civil acá en Guatemala dictamine un notario para que redacte la escritura pública, si no estoy mal. Estás totalmente en lo correcto. Eso más adelante lo vamos a ver en las diapositivas. El punto de conexión es el domicilio o donde fue celebrado el acto. Ese es el punto de conexión, pero principalmente el domicilio. El domicilio que acreditaron las partes al momento de celebrar el negocio jurídico. Pero, dale, adelante. Es que este semestre lo estudié, medio lo estoy estudiando todavía, no muy me recuerdo el proceso exacto, cómo es de que se hace. No te preocupes, voy a ver si también comparto como el material que he estado compartiendo, lo voy a compartir también, creo que tengo por ahí algo para que esté establecido cuál es el proceso y ustedes tengan total claridad, porque es importante, porque uno se queda a veces en el aire. ¿Qué hago si traigo hay una sentencia del extranjero sobre un bien inmueble que se encuentra en Guatemala? Entonces uno se podría quedar y ya existe una sentencia emitida por un juzgado de allá. Entonces el proceso, el esquema que yo les voy a mostrar es principalmente para que podamos saber cuáles son los pasos que nosotros deberíamos de seguir al momento de encontrarnos con una de estas situaciones. Y lo que decide el juzgado civil, así es, se debe llevar al juzgado civil para la incorporación y que sea conocida la resolución que se emitió en el extranjero. Esto básicamente, lo que se nos dice en sentencias extranjeras, es básicamente que el criterio que el juez que conozca la causa proveniente del extranjero deberá de aplicar para poder solucionar y emitir una resolución en Guatemala, para ver si la misma es aplicable en el país. Adelante, Edwin. Ahora bien, en este mismo caso, pero eso sí no estoy seguro, la apelación, una vez la conozca el juez nacional, ¿se tiene que hacer acá la apelación de la sentencia extranjera, o por fuerza la sentencia extranjera tiene que ser apelable en el país donde se emitió la misma? La apelación la puede realizar acá. Ya sobre el régimen legislativo guatemalteco. Exactamente, ya es sobre Guatemala. Efectivamente, mi amigo. Gracias, Lick, tenía duda de eso. No te preocupes, para eso estamos. Entonces la compañera le estaba explicando que básicamente las sentencias extranjeras son sentencias que se busca que se den cumplimiento en Guatemala y que el juez las tome como válidas. Pero para que el juez tome validez de esa sentencia, deberá primero ver si existen convenios internacionales al respecto, y si no existieran, deberá ver cuál es el criterio de Estados Unidos, en este caso, en cuanto a las sentencias emitidas en Guatemala, y de la misma forma prejuzgará la sentencia emitida en Estados Unidos. No sé si ahora me explico, compañera. La situación es ver que sea válida la resolución emitida en Estados Unidos, que se pueda tomar como válida en Guatemala y se aplique lo resuelto por el juez o tribunal en Estados Unidos, según sea el caso. No sé si me expliqué, si no busco otra forma de explicarte, aquí sin pena. Gracias, licenciado. ¿Sí comprendiste? Sí, licenciado, gracias. A la orden. Ahora, María de Jesús dice, buenas tardes, Lick. Si existe un intestado en donde ahí se me movió. Buenas tardes, Lick. Si existe un intestado en donde los interesados viven en el extranjero y otros en Guatemala, ¿cómo se procede? Si los bienes en el caso de tu pregunta, ¿los bienes están en Guatemala? Adelante, Edwin. En este caso, lo que procede es para los familiares que se encuentren fuera del país, que se delegue un mandatario.
y se dilucida el asunto en el país donde se encuentran los bienes inmuebles y en los que estén ubicados, en el país donde se encuentran los bienes inmuebles. Sí, incluso en ese caso puede ser la Procuraduría General de la Nación, o si no estuviera, también un mandatario. Efectivamente, Edwin tiene razón en el comentario que hizo. Gracias, Edwin, por el aporte. Estás en lo correcto. Adelante, Miguel. Sí, licenciado, buenas tardes. Solo con una consulta. Por ejemplo, si hubiera algún tratado que estableciera que no tuvieran eficacia las sentencias extranjeras, entonces no tendrían, ¿va? Según lo que leo aquí en la diapositiva. Así es, siempre y cuando no contradiga lo establecido en el ordenamiento jurídico guatemalteco. Ok, porque por ejemplo, algún tratado puede tener algún punto específico el cual no sea aplicable de sentencia extranjera, ¿va? Me imagino, en determinado Exactamente. momento. Por dar un ejemplo, es un ejemplo que no existe, pero se me viene ahorita a la mente, que algún tratado internacional dijera específicamente con El Salvador que las resoluciones emitidas en materia agraria no se podrán aplicar en Guatemala y que se deberán de conocer los casos desde cero, por ejemplo. Si el convenio específicamente anula o menciona algo, sí se tendrá que aplicar lo que diga el convenio como tal. Para bien o para mal. Gracias, licenciado. A la hora. Disculpe, licenciado, una pregunta. Adelante, Elizabeth. Sí, fíjese que estaba escuchando el caso de que, digamos, se continúa en apelación, ya que en el país extranjero pues no se delucidó resolver el problema. Entonces, podría continuar el amparo y posteriormente seguir las siguientes instancias hasta que va a la Corte Americana o se queda ya en una sentencia fija. Si ya se ejecutó, okay. Ahorita voy con tu pregunta. Si ya se ejecutó en segunda instancia, sí cabe amparo. Si ya se ejecutó en segunda instancia. Y también si ya se finalizó con la casación. Si ya finalizó ese par de procesos, ahí sí ya es recurrente, ya cabe el amparo y ya poderlo subir a cortes internacionales si fuera el caso, ¿verdad? Lo que se estuviera discutiendo. Recordemos que en este es bien complejo porque estamos hablando más que todo en materia civil y mercantil. Más que todo lo que llega a cortes internacionales es derecho del trabajo y el derecho penal, ¿verdad? Civil y mercantil es bien raro verlo en cuestiones internacionales. Pero sí cabe la apelación. Entonces, en este caso, después de la apelación y el amparo, ¿sigue la casación o después de la apelación la casación? No, primero la apelación y después la casación. Y de ahí el amparo, que es lo que prácticamente se puede vulnerar algún derecho, ¿verdad? Algo así podría existir. Si dentro de la resolución uno nota que existe una vulneración a un derecho fundamental, es totalmente susceptible de poderlo presentar en amparo, de interponer un amparo. Desafortunadamente ustedes se han dado cuenta ahora que todo pareciera ser susceptible de amparo. Antes, cuando platicábamos con algunos colegas aquí en la oficina, cuando yo inicié a estudiar hace muchos años, a mí se me enseñaba dentro de la facultad que uno debía de agotar todas las vías de derecho ordinario, administrativas, etcétera, antes de poder interponer un amparo. Hoy, desafortunadamente, el amparo ha dejado de cumplir esa función por la cual se encuentra regulado en nuestra legislación y muchas veces se abusa del mismo simplemente para poder hacer más tardados los procesos o muchas veces para poder afectar correcto desempeño que deben de tener los jueces y los tribunales de justicia. Desafortunadamente, el amparo es una figura muy importante que cuando uno en derecho constitucional la profundiza, es una figura interesante, importante y apasionante. Sin embargo, se ha prostituido de una manera terrible la utilización de la misma para poder afectar el correcto desenvolvimiento de los procesos legales. Pero sí,
creo que es importante hacer ese comentario y tal cual, buena pregunta, Liz, ¿te oíste? Gracias. Continuemos con el tema de sentencias extranjeras. ¿Qué condiciones se necesita para la ejecución de una sentencia extranjera? Ahora vamos a ver las condiciones. Si hay alguna, aquí se van a tal vez a resolver algunas dudas. Lo mismo lo encontramos en el artículo 345 del Código Procesal Civil y Mercantil, condiciones para la ejecución. Toda sentencia extranjera tendrá fuerza y podrá ejecutarse en Guatemala si reúne las siguientes condiciones. Acá vamos a ver las condiciones que las sentencias emitidas en el extranjero deben de cumplir para que sean posible su aplicabilidad en el territorio nacional. Muy importante, porque esos criterios son importantes conocerlos. 1, que haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, civil o mercantil. Bien clarito, ahí no hay pierde. Debe ser promovida por una acción personal, civil o mercantil. 2, que no haya recaído en rebeldía ni contra persona reputada ausente que tenga su domicilio en Guatemala. Eso es bien importante. Miren, que no haya recaído en rebeldía ni contra persona reputada ausente que tenga su domicilio en Guatemala. Vamos a ver, ¿a qué se refiere cuando hablamos de persona reputada ausente? Que haya sido declarada ausente por un tribunal o por un juez competente, licenciado. Así es, que haya sido declarado ausente, ¿verdad? Que no se sabe dónde anda el muchachón. Así es. Que se declaró la ausencia del mismo. 3, que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en la República. Quiere decir que la litis o la situación que se esté discutiendo sea de carácter lícita en el país. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Imagínense que alguien estuviera reclamando que no se le entregó su kilo de marihuana. Pero eso en ningún país, claro que sí, en Estados Unidos hay estados donde el tema del consumo de marihuana es lícito y alguien podría demandar a un proveedor que no le entregó el kilo de marihuana en la fecha establecida. O sea, esa situación es probable que se dé en países como Estados Unidos o Holanda. Imagínense si eso lo quisieran aplicar en Guatemala. No, ¿verdad? No es posible. ¿Por qué? Porque en nuestra legislación el trasiego de drogas no es lícito. 4, que sea ejecutoriada conforme a las leyes nacionales que se haya dictado. Quiere decir que la posibilidad o la forma en que la resolución extranjera indique que debe de ser ejecutada la resolución esté contemplada dentro de la legislación guatemalteca. Nuestra legislación debe tener dentro de su normativa que se pueda ejecutar según lo haya dictado el juzgado, el juez o tribunal extranjero que haya emitido dicha resolución. No nos vamos a venir a inventar o generar, así como ellos dicen que en Estados Unidos así se resuelve, así se tendría que ejecutar, acá también, ¿verdad? No, si esa forma de ejecutar la sentencia en Guatemala no existe, no se puede aplicar, porque nosotros no nos vamos, el juez no se puede poner a legislar, ¿verdad? Y 5, que reúna los requisitos necesarios para ser considerada como auténtica. Se refiere al territorio, a la materia y al grado según la competencia. A eso se refiere con auténtica, que se refiera al territorio, a la materia y al grado según la competencia. ¿Estamos claros aquí, chicos, con los 5 requisitos que están presentes en esta diapositiva que se deben de cumplir para que una sentencia emitida en el extranjero tenga aplicabilidad en el territorio nacional? Licenciado, disculpe, solo con el numeral 4 me queda un poquito de duda. Por ejemplo, si en Guatemala no hay un procedimiento, por así decirlo, una norma que regule
la litis que tiene o la resolución que tiene la sentencia no se puede llevar a cabo acá. Exactamente. Si ¿Qué no hay, procede en esos casos, Lee? tendríamos que volver a conocer la litis de nuevo. Tendríamos que iniciar un proceso nuevo. Las partes interesadas en resolver la litis deberían de iniciar un proceso nuevo para que se pueda discernir cuál sería la forma de solventar dicha situación. Gracias, licenciado. Ok, continuemos pues, chicos. Continuemos. Perdón que no tenga prendida mi cámara, chicos, pero la apagué porque tengo problemas un poquito con la señal de mi internet. Ahora, las sentencias extranjeras. Continuemos con lo mismo. ¿Cuáles son los requisitos para ejecutarla como tal? 1. Para la ejecución se debe presentar en el mismo juzgado en donde se conozca, tal y como si fuera sentencia nacional. 2. Se debe traducir al castellano. Quiere decir que la sentencia que fue emitida en el extranjero en un idioma distinto al castellano debe de ser traducida a nuestro idioma, que es el castellano o español. Si fue en inglés, tiene que ser traducida obviamente por una persona que esté autorizada para hacer dicha traducción, que son los famosos traductores jurados, ¿verdad? Que son personas que tienen las acreditaciones necesarias para poder hacer la traducción. Se deben legalizar las firmas. Los que ya llevaron notariado saben cuál es el acto de legalización de firmas. Lo hemos platicado también en el curso, que es el acto mediante el cual el notario da fe que las firmas que se encuentran en el documento son reales y que fueron dictadas, que las mismas fueron hechas por las personas que se acreditan en el documento. Y 4, cumplir con las condiciones previamente dichas. O sea, quiere decir que las características que mencionamos en la diapositiva anterior también se deben de cumplir en el caso de los requisitos para ejecutar la sentencia emitida en el extranjero. Interesante, porque tanto los 5 pasos anteriores como estos 4 son necesarios que se tengan a la vista o que fielmente se deben de cumplir al momento de que estemos hablando de una sentencia que se pretende que sea ejecutada en el país. Lisbeth tiene una pregunta. Dice, disculpe, Lic, así como el caso de Fray Bartolomé de las Casas en su sentencia, ¿es una sentencia ejecutorial? ¿A qué caso me hace referencia? Disculpa, mi estimada Lisbeth. ¿Qué pasó en Fray? Sí, Contame. fíjese que salió en la noticia de que por varios años los terrenos que ya incluso hasta parece que tenían alcalde y todo en el área de Cobán, ya habían casas, escuelas y todo, ya hay un propietario, ya no es del Estado, sino que es de la entidad privada, de una persona particular. Entonces salió en la noticia, ¿verdad? No sé si eso sería como un tipo de sentencia ejecutoria. Sentencia ejecutoriada es cuando lo que emitido por el juez se lleva a la realidad, ¿verdad? Porque la resolución dice la entrega del terreno. Debidamente ejecutoriada quiere decir que el juez se cercioró que lo emitido en la resolución ya se cumplió. Habría que ver en el caso de Fray Bartolomé qué fue lo que sucedió para que las tierras hayan pasado a posesión de una persona individual y cuál fue el proceso o la litis que se llevó para que estos terrenos fueran otorgados a este particular. Es interesante, no sabía de ese caso. ¿Cuándo salió esa nota, Lisbeth? Fue hace más o menos como un mes, pero ahí está en internet. Es solo de ver en Google y buscarlo. Lo voy a buscar. Más adelante nos amplía. Claro, con mucho gusto. Ya me llamó la atención porque yo conozco esa área de por allá, del Polo Chic y toda esa parte de Alta Verapaz, esa parte de la franja transversal del norte, ¿verdad? Es una historia que podríamos platicar mucho si estuviéramos hablando de derechos humanos, derecho agrario y otras áreas del derecho más sociales, de la desigualdad social que se vive en esos territorios y de las injusticias sociales. Es otro tema, pasaríamos años hablando. Sin embargo, voy a ver ese caso que me hace referencia de Fray Bartolomé, porque no sé específicamente qué sucedió
cuál fue la resolución del juez y qué fue lo que motivó la litis y por qué se le terminó dando el otorgamiento de esas tierras a una persona particular. Pero ya me llamó la atención y te prometo investigarlo y mañana resolver la duda. Ok, chicos, continuemos. Está bien, gracias. Ahora continuemos con lo que son las sentencias extranjeras y vamos a responder esta interrogante. ¿Quién es el juez competente para ejecutar una sentencia dictada en el extranjero? Bueno, tenemos la resolución emitida en el extranjero, vienen las partes, lo contratan a usted como notario y le decimos, mire, Lee, yo traigo esta sentencia que fue emitida en Miami, necesito ver que se aplique en Guatemala, porque fueron sobre algunas propiedades que están acá, etcétera, etcétera. Le cuenta el caso y usted dice, bueno, si cumple con las características que usted debió analizar en cuanto a que esté apegada a la legislación nacional, etcétera, los otros elementos que acabamos de platicar, surgiría la duda, ¿ante qué juez lo debo de presentar? Y para eso nos vamos al artículo 346 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece lo siguiente: juez competente y requisitos del título. Es competente para ejecutar una sentencia dictada en el extranjero el juez que lo sería para conocer el juicio en el que recayó. Quiere decir que según la naturaleza de la situación que se esté conociendo, deberá ser el juzgado donde nosotros solicitemos que se ejecute la sentencia emitida en el extranjero. Deberá ser el mismo juzgado. Si nosotros creemos que es, no sé, nosotros se viene el nombre de un juzgado en específico según el caso, pero digamos que si es en primera instancia de lo civil, nosotros lo debemos de presentar en ese mismo lugar. Uno ya sabe, según la naturaleza del caso, dónde se debe de presentar cuando uno ya está en el ejercicio de la profesión, pues el artículo 346 nos dice que es en el mismo lugar donde se conoce, dependiendo de la naturaleza del caso, donde se debe de presentar. Por ejemplo, si la situación fuera eminentemente mercantil, ¿dónde lo debemos de conocer? Los tribunales o jueces que conozcan temas mercantiles. Y si es algo civil, lo debemos de presentar en el área civil, ¿verdad? En los juzgados que conozcan lo civil. Entonces, ahí es donde se debe de presentar las resoluciones que uno busca que tengan validez jurídica en el territorio nacional. Debe ser con los jueces de la misma naturaleza de la resolución que estemos conociendo. Gracias, Lidia, ya me compartió la noticia, te prometo verla. Respuesta: es el mismo juez que lo conocería en el caso de la sentencia fuera nacional. Aquí lo explica de una manera muy sencilla. ¿Quién lo conoce? Las resoluciones extranjeras, pues el mismo juez que lo debiera de conocer si estuviéramos hablando de una resolución de carácter nacional. ¿Estamos claros con esto, chicos? Yo les prometo hacer ese esquema del proceso o esas hojas, compartirles ese material de cómo se debería de incorporar una resolución en el extranjero en el ámbito nacional para que tengamos mayor claridad, así parecido a los esquemitas que les he estado mandando y publicando en Classroom. ¿Alguna duda? No sé si les han servido, les han sido de utilidad, les parecen útiles esos esquemas que les he publicado. Ah, qué bueno, me parece. Esos son bien prácticos. Bueno, chicos, entonces sería todo por hoy. Primero Dios, nos vemos el día de mañana para continuar y comparto el material y, como les digo, voy a tratar de ampliar esa parte de las resoluciones en el extranjero para que exista mayor claridad y un material así bien didáctico y sencillo para su mejor comprensión. Les deseo una feliz tarde, cuídense mucho. Gracias, licenciado.